Buenos días, profesor. Yo soy Diego Padilla Franco Yo soy Miguel. y juntos vamos a exponer el proyecto final de su materia. Yo empezaré explicando el núcleo celular. Dentro de cada célula eucariota existe una fortaleza ultraprotegida que ocupa aproximadamente el 10% del volumen celular, que es el núcleo. Esto de aquí, ¿eh? Fue descubierto en 1831 por el científico Robert Brown y funciona como la oficina del director general o el centro de comandos donde se toman las decisiones, como si fuera un cerebro, pues, ¿verdad? Su anatomía se divide en 5 partes clave. Tenemos la envoltura nuclear o la membrana nuclear, que es lo que está fuera del contorno. Es una doble capa membrana que aísla el núcleo y se conecta con el retículo endoplasmático. Los poros nucleares son estos puntitos que están alrededor, que es como si fuera un filtro que selecciona qué entra y qué sale. El nucleoplasma es esto verde de aquí, que es el medio interno gelatinoso donde explotan todos los componentes nucleares. El nucleolo es una región interna densa, que es esta parte de aquí adentro, y sin membrana, que es encargada de fabricar las piezas de los ribosomas. La cromatina, que está aquí adentro, aparte de la nucleoplasma, es el ADN enrollado en proteínas histonas, el cual puede estar dispersa y solo activo o compactado e inactivo. Como segundo punto, yo le voy a hablar sobre el ciclo celular. El ciclo celular es el reloj biológico continuo que dicta cómo una célula nace, crece, duplica su información y se divide. Se compone de dos grandes actos. La interfase ocupa el 90% de la vida celular y se divide en tres subfases. La fase G1, que es el primer intervalo, como dice aquí. La célula crece físicamente, duplica sus organulos y produce proteínas. Si las condiciones son adversas o la célula no debe dividirse más, entra en un estado de pausa llamado fase G0, que aquí está. Después entra la fase S o la fase de síntesis, donde se produce la duplicación exacta y milimétrica de todo el ADN. Después de ahí pasa a la fase G2, donde la célula sintetiza proteínas de división y activa un estricto control de calidad para verificar que el ADN se haya copiado sin errores. Después viene la fase M, que es esta de aquí, donde se produce la mitosis, que es el reparto del núcleo, y la citocinesis, que es la separación del cuerpo celular. La mitosis consta de 4 etapas. La profase, el ADN se condensa en cromosomas y la envoltura nuclear se desintegra. La metafase, los cromosomas se alinean en el centro exacto o placa ecuatorial. La anafase, las cromátidas hermanas se separan hacia los polos opuestos. Y telofase, se forman 2 nuevos núcleos y los cromosomas se relajan. Finalmente, la citocinesis divide físicamente el citoplasma mediante un anillo contráctil en células animales o construyendo una nueva pared en células vegetales. Este proceso está vigilado por proteínas llamadas ciclinas y CDKS en 3 puntos de control estratégicos, en la fase G1, G2 y en la metafase. Si esos mecanismos fallan, las células dañadas se dividen descontroladamente, dando origen al cáncer, a diferencia de la mitosis, que genera 2 células somáticas idénticas y diploides, y la meiosis ocurre únicamente para crear 4 gametos sexuales genéticamente diversos y haploides. La replicación del ADN. La replicación es el proceso mediante el cual el ADN se duplica antes de que una célula se divida, asegurando que las células hijas reciban la misma información genética. Primero, la helicasa separa las 2 hebras del ADN. Después, la ADN polimerasa añade nucleótidos complementarios para formar nuevas cadenas. Finalmente, la ligasa une los fragmentos de ADN, obteniéndose 2 moléculas idénticas de ADN. Transcripción del ARN. La transcripción es el proceso por el cual la información de un gen del ADN se copia en una molécula de ARN.
La ARN polimerasa se une al ADN, separa temporalmente sus hebras y sintetiza una cadena de ARN complementaria. Cuando termina la copia, el ARN se libera y en las células eucariotas pasa por un proceso de maduración antes de salir del núcleo para participar en la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas. Este proceso se ejecuta en 3 etapas cronológicas que son muy importantes. Empezamos con la iniciación, que es la subunidad menor del ribosoma que busca el codón AUG en el ARNM. El ARNM es esta parte que está aquí, y lo marca. Se acopla al ARNT, que es este que está aquí arriba, que parece un calcetín. Iniciador con la metonina, y la subunidad mayor se ensambla dejando el RNT en el sitio P. Luego tenemos la elongación, que es un ciclo repetitivo donde un nuevo ARNT entra al sitio A, donde se cataliza la unión química entre los aminoácidos, transfiriendo la cadena al sitio A, y el ribosoma se desplaza 3 nucleótidos hacia adelante, expulsando el RNT al vacío por el sitio E y moviendo la cadena creciente al sitio P. Luego tenemos la terminación, que es al llegar a un codón de parada, los factores de liberación entran al sitio A y rompen el enlace y se ensamblan todo lo complejo liberando la nueva proteína. Posteriormente, la proteína requiere de modificaciones posttraduccionales y modificaciones químicas que actúan como etiquetas de activación o envío. En procariotos la traducción ocurre en el citoplasma simultáneamente a la transcripción. Usa ribosoma 70S. Inicia con formilmetionina y avanza a una velocidad de 20 aminoácidos por segundo. Y en eucariotas ocurre de forma separada en el citoplasma o el retículo endoplasmático rugoso y usa ribosomas 80S. E inicia con metionina y se ensambla a un ritmo más pausado de 2 a 4 aminoácidos. Bueno, y el sexto tema es la relación funcional entre todos los procesos celulares. La célula opera como un engranaje donde ningún proceso ocurre de manera aislada. Todo funciona como una reacción en cadena independiente basada en cuatro pilares. El flujo de información, que el núcleo resguarda el ADN y este se duplica por replicación, se copia en ARNM y se traduce en los ribosomas para generar proteínas. El flujo de energía y materia, que es para construir estas proteínas, se requiere energía, lo cual proviene del metabolismo. El catabolismo ocurre en las mitocondrias, que procesan nutrientes como la glucosa para generar ATP. El anabolismo aprovecha ese ATP para los procesos de síntesis y reparación molecular. Tráfico y mantenimiento. Las proteínas viajan por el sistema de endomembranas, retículo endoplasmático y aparato de Golgi para ser plegadas, empaquetadas y distribuidas a través de la célula. A través del transporte de membrana se realizan en procesos de exocitosis, expulsión de sustancias, y endocitosis, que es el ingreso de nutrientes. La basura celular se procesa en los lisosomas y proteasomas mediante la autofagia, reciclando los componentes dañados en nuevos aminoácidos. Ciclo vital y relación. Mediante la señalización celular, la membrana detecta estímulos externos y envía señales al núcleo. Si es necesario crecer o reparar tejidos, se activa la división celular por mitosis. Si la célula detecta daños irreparables en su ADN, activa la apoptosis o muerte celular, programada para proteger al organismo de enfermedades como el cáncer. La conexión es un ciclo perfecto. La membrana deja entrar glucosa, la mitocondria genera ATP con ella. El núcleo usa ese ATP para transcribir genes, el ribosoma traduce el mensaje en proteínas, el aparato de Golgi las empaqueta y los lisosomas se limpian los desechos para que la mitocondria siga funcionando. Si un solo eslabón falla, el sistema entero se colapsa. El séptimo tema tenemos el hackeo del flujo de la información. Es el entendimiento de este flujo genético ha permitido a la humanidad intervenir de manera deliberada en cada nivel biológico para generar revoluciones biotecnológicas en 3 grandes ámbitos:
Tenemos la aplicación farmacéuticas y médicas, como vacunas de ARN mensajero. En lugar de introducir virus debilitados, se inyecta un ARN sintético con las instrucciones para producir una proteína ofensiva, como la proteína Spike del COVID-19. Los ribosomas la traducen directamente en el citoplasma sin tocar el núcleo, entrenando directamente y exitosamente al sistema inmune. La terapia genética y CRISPR-Cas9 actúan como tijeras moleculares que corrigen errores de ortografía directamente en el molde del ADN. Un hito histórico es Casgevy, la primera terapia CRISPR aprobada para curar la anemia en células falciformes. Farmacogenómica y medicina de predicción. Permite personalizar tratamientos analizando las variaciones del ADN de un paciente. En oncología se analiza si el tumor sobreexpresa el gen HER2 para recetar medicamentos específicos como el trastuzumab. Y tenemos biología sintética, que permite diseñar circuitos genéticos completamente nuevos desde cero en una computadora e introducirlos en células para optimizar sus vías metabólicas, creando bacterias capaces de degradar plásticos PET o producir biocombustibles. Bueno, profesor, eso fue todo. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos el siguiente semestre si Dios quiere.